Vamos a continuar. Hermanos, buenos días. Hermanos, buenos días. Buenos días. Vamos a ver por qué. A ver, no quiere. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que aquí está pasando? La tecnología otra vez se pone de que no nos quiere dejar. A ver, sal, otra vez. Vamos de nuevo. A ver, ahí está. Ahí está. Perfecto, hermanos. Entonces vamos a continuar con el estudio que estábamos teniendo. Como recordarán, estamos viendo acerca de evangelismo personal. Estamos viendo cómo es que... Quiero ser claro con esto. No les voy a decir cómo tienen que evangelizar a mi forma, ¿sale? Es una forma, es una guía para que ustedes tengan medios o una idea más clara de cómo pueden evangelizar a alguien. Es como yo normalmente lo hago o lo que procuro tener en consideración. Entonces, recordarán que ya habíamos visto esta parte, que evangelio son las buenas nuevas o las buenas noticias. Personal, que es uno a uno, una conversación directa. Para llevar a cabo la obra, ya habíamos visto estos puntos que son importantes que tengamos presentes, como, voy a leerlos rápido, estar seguros de nuestra propia salvación, comprender que Dios nos ha mandado a hacerlo indistintamente de raza, género, edad o posición. Incluso el pastor en la sesión anterior mencionaba o decía que no es necesario que seamos salvos para traer a alguien a Cristo. Pues qué triste, porque lo primero que tenemos que asegurarnos es de nuestra propia salvación. Entonces es fundamental eso para cualquiera que quiera servir al Señor. Querer ser usado por Dios, lo que les decía, orar para que Dios quiera usarte como un medio de su gracia y te dé sabiduría, ser constante en el estudio de la palabra y la práctica de evangelizar, memorizar versículos o utilizar herramientas para tenerlos a la mano, como la Biblia, marcada, folletos, hojas, celular, etc. Saber que no ganamos almas, las almas son de Dios y de nuestro Señor. Más bien obedecemos, somos mensajeros que llevan el mensaje, si Dios quiere, Él hará. También vimos que saber que no se requiere ser pastor o diácono, basta con amar a las almas, que es hermoso el ser el medio que Dios ha elegido para traer a otros a Cristo, porque sentimos un gozo al servir al Señor, al enseñar, al predicar el Evangelio. Debemos obedecer a Dios ya sea como mandato o como agradecimiento por su gracia y su misericordia hacia ti. Debemos hacernos de todo, y recordarán que era lo que leíamos, humildes, sencillos, tranquilos, no enaltecidos, sino sirviendo y tratando de agradar a las personas de cierta forma para que escuchen o tengan un oído atento para nosotros. Debemos de ser respetuosos, gentiles y una vez más, amar a las almas. Dios hizo el Evangelio de tal forma que puede ser compartido en 15 minutos, 1 hora, semanas, meses, o podemos pasar toda la vida estudiándolo y así acabaremos de comprender todo el Evangelio, y que no hay una metodología de la A a la Z obligatoria que debamos seguir y que funcione para todos. Cada caso es distinto, pero sí debemos abordar algunos puntos al evangelizar, de preferencia en orden. Esto lo vamos a ver en unos minutos más, cuál es ese proceso. ¿Qué debemos evitar? Lo que ya comenzamos enseñando en la reunión anterior. Vivir una vida que sea de mal testimonio y esperar que los demás nos escuchen. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos una vida de mal testimonio y nosotros queremos predicar el Evangelio, las personas no nos van a escuchar. O se van a burlar, incluso van a decir, ¿tú me quieres venir a contar a mí? Pues no. ¿Qué es? Y esto lo estoy destacando en esta ocasión en negritas, miren, que es omitir el arrepentimiento y la gravedad del pecado y hablar solo de amor. Ese es un error fundamental, y otra vez lo recalco. No debemos omitir arrepentimiento, no debemos omitir gravedad de pecado y no debemos de anclarnos solo en el amor de Cristo. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro en adelante. No debemos de forzar a alguien para que nos escuche, no debemos de caer en contienda, porque la palabra es para edificación, no para discusión. No debemos hablar de religión en lugar de Cristo. Ya los había comentado, no debemos de caer en el hecho de decir, el cristianismo te conviene porque el cristianismo es mejor, porque el cristianismo en mi iglesia somos así, en mi iglesia somos asado, tú estás mal porque tú eres testigo, tú estás mal porque eres católico. No. Hablemos de Cristo, ¿sale? Tratar de responder todas las preguntas de la otra persona. ¿Por qué? Les explicaba que la otra persona siempre va a estar con muchas dudas. Hay que contestarlas rápidamente, pero hay que regresar siempre a Cristo. Apartarnos de Cristo, el tema central, lo que les acabo de decir hace un momento, y que por fuerza queramos ganar en la conversación. Tampoco lo debemos hacer eso. No debemos molestarnos porque la otra persona no nos entienda, o si es que la persona nos ofende, incluso que puede llegar a suceder que la persona nos ofenda. Ahora sí vamos a recuperar donde nos quedamos
donde nos quedamos en la sesión anterior. Vimos atacar directamente la creencia de la otra persona, tampoco debemos hacer eso. No debemos ofender deliberadamente con la palabra, no debemos criticar sus actos, atuendos, habla o exigirles que obren bien para venir a Cristo, ni tampoco debemos decirle a la persona que sus problemas se resolverán si viene a Cristo. En esto fue lo que nos quedamos en la reunión anterior o en la sesión anterior. Lo peor que podemos hacer es eso, decirle a una persona: tienes problemas en tu matrimonio, ven a Cristo y se van a resolver tus problemas. Te está yendo mal en la vida, ven a Cristo y vas a vivir feliz, vas a tener paz. No. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando nosotros, los que somos verdaderamente cristianos, sabemos que cuando hemos venido a Cristo, lejos de que los problemas se acaben, se incrementan. Y es lógico, porque estamos siendo pasados por fuego para purificar nuestra fe. ¿Sale? Entonces en eso nos quedamos y ahora vamos a continuar con el siguiente punto, que es hablar demasiado y no escuchar al otro. Abusados con eso. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos predicarle a alguien el evangelio y nos sentamos y empezamos, hable, y la persona muchas veces por educación nada más nos está así con la carita. No nos está viendo, no nos está viendo. Y de pronto cuando menos dice, bueno, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir. No, espérate, porque no, y no lo dejan ir. No. Parte de la prédica del evangelio incluye también nosotros escuchar al individuo. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo es que ella se siente? ¿En qué momento está de su vida? Ahora, esto es fundamental, hermanos. No descarten a una persona. Regreso a lo que les decía. No se trata de amar a la persona, no se trata de querer a la persona. Se trata de amar el alma. Esa persona es un alma, a final de cuentas. Entonces, va a haber ocasiones que el individuo va a querer llorarles, va a querer gritarles, va a decirles... Vamos, voy a el ejemplo claro. Recordarán en la predicación de la tarde del domingo pasado, entró un señor borracho, precisamente, y justo cuando el pastor dijo, no debes, estás sufriendo, algo así dijo, estás sufriendo o vas a sufrir, algo así dijo, y el señor gritó, yo estoy sufriendo. Me acerqué a él y le dije, ¿por qué sufres? Y agarra y dice, incluso alcanzó a decir, porque mi esposa me dejó y estoy sufriendo. Le dije, comprendo que tienes dolor, le digo, pero precisamente llegaste al lugar donde tu sufrimiento se puede quitar, donde puedes conocer a Cristo para dejar de sufrir. Una vez más, estamos recibiendo el dolor de la persona, pero lo llevamos a Cristo, ¿sale? ¿Por qué? Pues yo le digo, ¿por qué sufres? Cuéntame. Por mi esposa, porque me hizo esto. ¿Qué te hizo tu esposa? ¿Y por qué te hizo esto? ¿Y por qué te hizo aquello? ¿Y por qué? Y me preocupo más por chisme que por hablarle de Cristo. Hay que evitar eso. Entonces sí debemos escuchar a la persona, debemos escuchar cuál es su situación y con base en la situación en la que la persona se encuentra, tratar de dirigirla a Cristo. ¿Sale? Por eso es que les decía, hay muchas maneras, no hay una regla del A a la Z que podamos seguir. Hay que escuchar cómo está la otra persona. Ay, es que tengo problemas en mi matrimonio, porque todo el tiempo estamos peleando mi esposo y yo. Mira, ciertamente todas las parejas tenemos problemas, pero es importante que sepas que hay un camino en el cual, una guía que te puede enseñar a vivir la vida. ¿Cuál es esa guía? La Biblia. Dios la ha dado. Y Dios ha dado al medio por el cual puedes venir a Cristo, poder ser salvo, poder estar en comunión con Dios. Cuando tú estás en comunión con Dios, todo lo demás en tu vida se arregla. ¿Sí me explico? No me anclo en su problema de matrimonio. Le explico que hay un bien mayor, un bien superior en el cual la persona puede estar mejor. ¿Sale? Ese es el objetivo, hermanos, hermanas. Entonces, tengamos cuidado con esto. No hay que hablar demasiado y hay que procurar escuchar al otro, pero siempre guiándolo a Cristo. Siguiente. Bueno, aquí se nos fue otro. Nunca, hermanos, nunca, hermanas, debemos confiar solo en nuestra palabra y no usar la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Muchas veces la gente confundimos predicar el evangelio con dar nuestro testimonio. No, eso no es dar el evangelio. Muchas veces quiero contarte cómo es que Cristo cambió mi vida. Yo era alcohólico, yo era mujeriego, yo era drogadicto. Cristo me salvó y la verdad es que yo antes hacía muchas maldades, yo robaba, yo cada vez que veía, y estamos hablando y platicando todo el tiempo, yo. No hay que hacer eso. Hay que usar la palabra de Dios. Muchas veces decimos,
Si tú vienes a Cristo, tus problemas se van a resolver. Y yo sé que dice Dios que si lo amas y le abres las puertas de tu corazón, Él te va a recibir. Y que si tú clamas a Dios, Él va a responder y Él te va a hacer salvo. Y nunca utilizamos versículos bíblicos. No. Recuerden, nuestra palabra es falible. Somos hombres, mentimos, somos mentirosos, no decimos la verdad. Eso nos debe de quedar claro a nosotros mismos. No tenemos nosotros la verdad.Nosotros no somos la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios entra y penetra. Como dicen en la misma palabra, ella va a entrar, va a penetrar, va a partir la coyuntura, los huesos, el tuétano, hasta el alma la va a partir. Y esto es cierto. Cuando ustedes hablan de la palabra de Dios, cuando ustedes hablan la palabra de Dios, la misma palabra de Dios va a entrar en el individuo y lo va a partir. Por eso es importante el punto anterior en el que les decía, es necesario que nos aprendamos versículos bíblicos de memoria, tenerlos aquí, tenerlos presentes, o en su defecto, y que no es defecto sino es correcto, traer nuestra Biblia marcada. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos, aquí está, incluso hasta hacer divisiones. Yo les comparto, yo tengo una Biblia con la cual tengo aquí masking, metido aquí en las partes de arriba, donde ya tengo seleccionados los versículos en específico. Entonces ya sé que si abro ahí, hay versículos para salvación, que me pueden servir para guiar a una persona. Incluso hay veces que les he puesto números, 1, 2, 3, 4, entonces ya sé que a lo mejor va primero luego este, y ya me doy una idea de qué hay en cada uno para tratar de guiar a la persona a Cristo. Pero hay que utilizar sí o sí versículos bíblicos. Entonces es fundamental que se los sepan de memoria, ¿sale? O que los tengan marcados y que estén usando constantemente la palabra de Dios. No hablen su testimonio, no hablen solamente lo que viene a sus mentes como ideas, creo que fui claro, sin utilizar la palabra de Dios, ¿sale? Ahora, cuando digo que no usen su testimonio, no me refiero a que no lo toquen, pueden tocarlo, pero no se claven ustedes en su propia vida. Se trata de la otra persona, no se trata de ustedes. Siguiente, no debemos forzarlos a que tomen una decisión en ese momento. Esto proviene de un método de evangelización antiguo, en el cual la persona normalmente le predicaban a las personas el camino a Romanos. Es un ejemplo, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es el camino a Romanos? Lo vamos a ver más adelante. Es un método que se empezó a popularizar precisamente por ahí de los años 80. Van a ver mucho su auge con Billy Graham. Billy Graham fue un evangelista que por ahí comenzó en los 90, comenzó desde los 80, llegó a los 90. En Estados Unidos ustedes veían que llenaba estadios el hombre, llenaba estadios. Pero ¿qué era lo que hacían siempre? Era, si has escuchado la verdad, ven aquí al atrio, ven al púlpito y entrega tu vida a Cristo. Y había muchas personas hablando de la verdad o de la palabra, y les predicaban normalmente el camino a Romanos o una porción breve de la palabra. Y les decían, anda, hoy es el día, hoy tienes que rendir tu vida a Cristo, hazlo porque ya no tienes. Y cierran a la persona de una forma tal que la obligan a que tome una decisión. Si no te quedas, si no decides a Cristo, vas a morir. Si no decides, es verdad lo que le estoy diciendo, pero no debemos forzarla, no debemos obligarla. Debemos exponer la verdad, y si Dios quiere, la persona escuchará. Y si Dios quiere, la persona rendirá su vida a Cristo. Pero nosotros no debemos forzarla, no debemos obligarla a que por fuerza lo haga, porque eso va a dar origen a algo que vamos a ver en unos minutos. No debemos hacer la oración del pecador. ¿Por qué no debemos hacer la oración del pecador? Ahorita la vamos a ver. La oración del pecador es una oración que viene, no sé en sus Biblias, ya se los he comentado en el pasado, pero por ejemplo en mi Biblia, que es una Reina Valera, que es esta versión chiquita, les comentaba que hace años Esdras me rompió por ahí la página, pero viene al final de su Biblia, ¿sale? Aquí dice el plan de salvación, aquí viene. Entonces, la oración del pecador, ahorita la vamos a ver en unos minutos, tiene deficiencias, porque ha hecho que la gente viva con algo que se llama facilcreerismo. Hay que evitar hacer la oración del pecador. En la reunión anterior, la hermana Gloria comentaba que ella creyó por causa
oración del pecador. No creemos por causa de la oración del pecador. Creemos por Dios. Si Dios quiere, Él hará. Si Dios dice, es el momento de que ustedes vengamos, es como dice Pablo Washer, me acuerdo de esa parte. Él dice, yo les invito a que ustedes vayan, vamos a poner el ejemplo, nos salimos a periférico y les digo, atraviesen ese periférico. Y a la hora de que están atravesando periférico, pasa un camión y ¡pum! Se los lleva. Cayeron. Yo les pregunto, ¿se van a levantar y van a seguir caminando como si nada? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace creer que podemos tener un encuentro con Cristo, con Dios mismo, y seguir viviendo como si nada? ¿Por qué se los digo? Porque Dios es superior a un camión. Dios es más poderoso, tiene más fuerza, tiene más impacto para transformar una vida que un camión. Entonces, la oración del pecador lo que tiene es que muchas veces puede que vengamos a Dios, pero no por causa de la oración, no creímos por causa de la oración, creímos porque Dios definitivamente había dicho que era el tiempo para nosotros, ¿sale? No debemos, esto es fundamental, hermanos, hermanas, no debemos declararlos salvos, nunca debemos de tomar esa autoridad de nosotros mismos y decirles, bienvenido al reino de Dios, ya eres salvo, ya eres hermano, ya eres hermana, gloria a Dios, gloríate porque ya eres uno de nosotros. No, nunca. ¿Por qué? Porque esa autoridad no nos ha sido dada a nosotros. El único que tiene la autoridad para declarar a alguien salvo es Dios, es Cristo, ¿sale? Entonces ahora vamos a continuar precisamente a partir de aquí y vamos a ver cómo es que viene este famoso plan de salvación en nuestra Biblia. Normalmente está escrito así, les transcribí lo que viene aquí en la Biblia. Dice, el plan de salvación, ¿ha decidido usted recibir el don gratuito de Dios? Si está decidido, ore al Señor Jesucristo. Puede hacerlo con sus propias palabras, pero si necesita ayuda, puede hacer suya esta oración del pecado. Aquí están diciéndote, puedes utilizar tus propias palabras, pero si necesitas ayuda, puedes hacer tuya esta oración del pecado. En este momento, cuando nosotros hacemos eso, estamos otorgándole todo el poder a una simple oración. ¿Qué nos diferencia de esas tarjetitas católicas con las cuales nos decían, repite esta oración? Es la oración para el camionero, es la oración del comerciante, es la oración de la madre, es la oración de... ¿Y qué pasa? Traemos esa tarjetita aquí metida, la traemos en nuestra cartera, la traemos pegada en nuestro carro, la traemos cuando éramos católicos. Yo era católico, yo así vivía, yo así entendía. Esta oración me protege, aquí está San Martín de Porres y me protege, y tengo la oración efectiva con la cual tengo la llave de entrada al cielo. No. Por eso les digo, no hay que utilizar la oración del pecador. Aquí te dice, puede hacerlo con sus propias palabras. No debiera decir, puede hacerlo con sus propias palabras. Debiera decir, tienes que hacerlo con tus propias palabras. ¿Sale? Tienes que hacerlo con tus propias palabras. Y es algo que nosotros tenemos que decirle al individuo o a la persona a la que estamos evangelizando. Yo te puedo explicar acerca, lo vamos a ver en unos minutos más, acerca de arrepentimiento, de fe, de gracia, pero tú tienes que venir delante del Señor y hacerlo con tus propias palabras. ¿Qué sigue diciendo? Esta es la oración del pecador, miren. Señor Jesucristo, sé que soy pecador y que necesito perdón, sé que moriste en la cruz por mí. Normalmente cuando la persona hace esto, ¿saben cómo lo llegué a ver? Que agarraron y le decían, incluso a mí me lo dijeron, porque es lo que el pastor explicó. A mí cuando me predicaron el evangelio, me dijeron, ven, siéntate. Y todavía recuerdo el nombre del hermano, porque sí era un hermano. Hoy día sé que sí era un hermano. Pero él se llamaba Juan, o se llama, no lo sé. Él agarró y me dijo, mira hermano, y me abrió la Biblia, su Biblia, y me dijo, repite conmigo. Primer error, repite conmigo. Sé que soy pecador y que necesito perdón. Sé que soy pecador y que necesito perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te invito a que entres en mi corazón y en mi vida. Te invito a que entres en mi corazón y en mi vida. En este momento confío en ti como Salvador y prometo seguirte como mi Señor. En este momento confío en ti como mi Salvador y prometo seguirte como mi Señor. Gracias por salvarme, amén. Gracias por salvarme, amén. ¿Lo hiciste?
Pues sí, cerré los ojos porque vi que tú los cerraste. Y luego él me preguntó, ¿le has pedido a Jesucristo que perdone tus pecados? Pues sí, lo acabo de hacer contigo. ¿Le has pedido que te salve? Pues sí, repetí la oración. ¿Le ha dado a Jesucristo el control de su vida? Pues yo creo que sí. Si lo has hecho, bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido, hermano, madre, eres bienvenido. Gracias, gracias. Así fue mi conversión. Fíjense. Regreso a lo que les comentaba en el domingo pasado, cuando me dijeron, ahora te tienes que congregar. Bueno, ya llegué al siguiente domingo, me senté en una banca allá atrás, no era esta, evidentemente esta iglesia, pero me senté en la banca allá hasta atrás. Enseñaron, quién sabe qué, no me acuerdo. Llega el momento en el que hacen de nueva cuenta una invitación, porque en esa iglesia hacen una invitación cada domingo, y me dicen, levanten la mano quien quiera aceptar a Cristo, porque así me dijeron, aceptar. Y ahorita vamos a ver eso. Aceptar a Cristo. Y yo, pues, órale. Y les digo que alguien se acercó y me tocó el hombro y me dijo, no, tú ya eres salvo. ¿Ya soy? Sí, ya. Bueno, también, ya soy salvo. Me explico los problemas que esto tiene. Y se los digo de viva voz, porque yo lo viví. Si ven, aquí yo destaqué esto. ¿Cuál es el problema? Sé que soy pecador y que necesito perdón. Cuando nosotros hemos conocido o reconocido nuestro pecado, no nada más decimos, sé que soy pecador y necesito perdón. Puede que vengamos ante Dios y le digamos, Dios, perdóname porque te he ofendido. Perdóname porque he sido malo, perdóname porque he blasfemado contra ti, perdóname porque he mentido, perdóname porque he fornicado, perdóname porque me he alcoholizado, perdóname porque he tenido en poco tu persona, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo decir, Señor, perdona mis pecados, amén, a decirle al Señor, Señor, perdóname porque hoy dije la grosería así, porque hoy le menté a esta persona. A ver, me explico, es lo que les he dicho. Y es lo que nosotros le tenemos que decir al individuo. Date cuenta de la gravedad de tu pecado y ven y pide específicamente a Dios perdón por ese pecado, perdón por esos pecados, que haya un verdadero arrepentimiento. Y en unos minutos vamos a hablar un poquito más de esto. Sí incluye que conocen que Cristo murió por ellos, sí incluye que arrepentimiento, pero un arrepentimiento muy superficial, porque simplemente es me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Pues no. Pero esto es algo que lo destaqué en negritas. Y eso es lo que yo me he dado cuenta, que incluso, se los comparto, yo he oído muchos hermanos que ya están en un nivel de fe y de servicio al Señor un poco más comprometido, pero veo que tienen este engaño en la mente. Te invito a que entres en mi corazón y en mi vida. En ninguna parte de la Biblia dice que Cristo entra en nuestro corazón. Y si nosotros vamos a predicar el Evangelio, debemos predicar la verdad. No debemos predicar algo que nos enseñaron con mentiras. ¿Quién entra? Ustedes díganme, ¿quién entra en nuestro corazón? El Espíritu Santo, no Jesucristo. Y eso lo vamos aprendiendo conforme vamos avanzando en el conocimiento, en la teología de Dios. Pero es importante tenerlo claro desde el principio, que no es que Cristo entre en nuestro corazón. Y esto parte de lo que hemos platicado, de ese famoso versículo de Apocalipsis que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, ya abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero eso no lo dice Dios a un individuo, lo está diciendo a una iglesia. Lean ustedes el contexto, recordarán lo que siempre hemos explicado. La Biblia no se estudia, no es de interpretación privada, la Biblia se debe de estudiar en su contexto. En esa porción, Dios, el Señor, está hablando a las iglesias y está hablando a una iglesia en específico, es decir, a un grupo de individuos que ya han sido salvos, ¿sale? No está hablando a no creyentes o a inconversos, pero dicen, invita a Cristo a que entre en tu corazón. No, pídele perdón a Dios, ruégale que quiera tener misericordia de ti, arrepiéntete. Clama a Él y él, si Él tiene misericordia de ti, Él responderá. Entonces, bueno, es lo que les comentaba acerca de esos detalles que tienen. Y también esta otra parte que destaqué en negritas. Si lo ha hecho, bienvenido a la familia de Dios. No debemos declarar a alguien salvo. Es lo que les he comentado.
con dolor a veces y tristeza, pues yo no puedo declarar que ninguno de ustedes sea salvo. Yo solo sé de mi salvación, porque la salvación es personal. Es personal. Cada uno de nosotros sabe si ha sido salvo o no ha sido salvo. Y recordarán que lo hemos platicado varias veces. No se trata de sentir, se trata de saber que somos salvos. Porque los sentimientos se desvanecen, las emociones se van, pero el conocimiento permanece, queda. Entonces, no debemos de cometer el error de sentirnos con poder y decirle, sí, bienvenido hermano, ya Dios te salvó, ya, como a mí me hicieron. No, tú ya no, porque tú ya eres salvo. Ah, bueno. ¿Qué creen que pasó después? Me seguí congregando como por 2 meses más. Era precisamente una iglesia que está aquí atrás. En ese entonces enseñaba Roberto Murillo, el pastor ya falleció. Ellos acostumbraban a hacer campañas evangelísticas donde salían con camiones repletos de gente y hacían unos eventos enormes, grandes, hacían juegos para niños y todo, y traían gente y a todas les predicaban el plan de salvación, y en un solo día 1500, 200, 300, 400, 500, 600 personas eran salvas, y al siguiente domingo las bancas estaban vacías. Y muchos viven engañados pensando que son salvos, cuando realmente no lo son. Entonces ese es el problema que existe cuando no conocemos verdaderamente el Evangelio. Yo les digo, ¿qué pasó? Me seguí congregando 2 meses más. Al cabo de eso dije, no, me queda muy lejos, ¿ya para qué voy? Mejor me quedo en mi casa. Mejor cometí el error de, yo mejor estudio por mi cuenta. ¿Creen que volví a abrir esa Biblia? No. Pasaron años en los que no abrí la Biblia. No lo sabía. Yo no puedo decir que fui salvo ese día. No lo puedo decir. Dios sabe cuándo fui verdaderamente salvo. Pero una cosa es cierta, que el día que Dios me envió un hombre, algún día les daré una prédica de mi testimonio, pero el día que Dios envió a ese hombre a visitarme en mi trabajo, ese día mi vida cambió verdaderamente. Y fue que conocí a quién es Cristo Jesús. Pero un día se los contaré. Pero ese es el problema de la oración del pecador. Entonces, ¿qué debemos evitar? El facilcreerismo. El facilcreerismo o credulismo fácil es un término teológico informal. Describe una enseñanza o corriente doctrinal cristiana que simplifica al extremo el proceso de salvación, reduciéndolo únicamente a una aceptación intelectual o una oración superficial, sin exigir arrepentimiento, transformación de vida o compromiso práctico. ¿Qué significa esto? El facilcreerismo simplemente es, ¿crees en Dios? Sí. Muchas veces la gente es con lo que uno tiene que pelear. Porque muchas veces, no, yo creo en la ciencia, no, yo no creo que Dios existe. Y los llevamos y digamos que les ganamos en la contienda, porque eso es como contender, y les hacemos que acepten que Dios existe. Pues, ¿crees en Dios? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué pasó ahí? Simplemente un reconocimiento intelectual que no los lleva a una verdadera salvación. Una oración superficial, la oración del pecador, la que les decía, una oración que no tiene ningún poder de salvación, es una simple repetición que no tiene ningún poder, no tiene nada místico, no tiene nada mágico, simplemente son palabras al aire que no tienen significado. Y dice que el problema del facilcreerismo es no exigir arrepentimiento, una transformación de vida o un compromiso práctico. Regreso a lo que les digo, cuando nosotros somos salvos, sí o sí va a haber un arrepentimiento continuo en nuestra vida. Continuo. No hay tal cosa que se arrepintieron ese día y ya no se vuelven a arrepentir jamás. No. El verdadero salvo se arrepintió aquel día y desde ese día conoce lo que es el arrepentimiento. Porque comienza a vivir una vida que cada vez que falla el Señor, se está arrepintiendo. Señor, perdón, Señor, perdón, Señor, perdón, Señor, perdón. Transforma, por favor, mi vida, por favor, cámbiala, por favor. Ya no quiero hacer esto, por favor, ya no quiero vivir así. Ya no. Y sienten el peso de su pecado sobre sus hombros y no los deja tranquilos. Esa es la persona que verdaderamente cambió.
la que verdaderamente ha sido salva. Entonces el problema del facilcreísmo es ese, que simplemente declaramos a alguien salvo, declaramos a alguien cristiano, y es el cristiano que creen que hace lo que yo hice, regresa al mundo, sigue empinando la botella, sigue fornicando, sigue mintiendo, sigue haciendo un montón de tonterías que no tenías que estar haciendo. Ah, pero cuando me inquirían, pues ¿no que eres cristiano? Sí, pues sí soy cristiano. Oye, pero ¿no que los cristianos no toman? ¿Cómo no? Ahí dice que toman vino, ahí tomaba, hasta Jesús tomaba vino. Fíjense, eso llegué a contestar con tal de que, de sustentar mi pecado, de querer seguir pecando y de hacer lo que yo quería. Entonces, ese es el problema del facilcreísmo. Se trata de que amemos las almas. Hermano, hermana, si al final de nuestra jornada, si al final de nuestra vida, si Dios nos concede llegar a 90 años de ancianos, a todos nosotros, a 100 años que nos conceda Dios, estamos delante de Dios y Dios dice: bien, buen hecho, siervo fiel, un alma vino a mí, yo te usé para que le hablaras a uno, y uno solo de los cientos y cientos que tú le hablaste vino a mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si al final uno solo, una sola alma viene a Dios, viene a Cristo por causa de ti, gloria a Dios. Al final, eso va a ser lo importante, hermanos, hermanas. Entonces, vale más que una persona, un alma, haya venido a Cristo de la manera correcta, a que ustedes hayan hablado a 100, a miles, a 2000 con el facilcreísmo. ¿Saben? Si lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien. Porque si no, pasa esto, que es la salvación reducida. La salvación reducida sostiene que con solo aceptar o creer en Jesucristo en un momento dado, una persona obtiene la salvación eterna de forma automática, sin importar sus acciones o estilo de vida futuro. Sin importar si sus acciones o estilo de vida futuro reflejan un cambio. Solo aceptar o creer en Jesucristo. Yo siempre, creo que ustedes, si no han prestado atención, en varias enseñanzas les he dicho que yo estoy bien peleado con la palabra aceptar y recibir. ¿Recuerdan? Aceptar, porque siempre dicen acepta a Cristo, acepta a Cristo, acepta a Cristo, acepta a Cristo, acepta a Cristo. No, a Cristo no se acepta, a Cristo no se le acepta. ¿Por qué? Si tú dices acepta a Cristo, tú le estás dando el poder a la persona. ¿Qué significa esto? Yo tengo el poder y en mí está si te acepto o no. Nosotros no tenemos ningún poder, nada, cero, somos menos que nada. No se acepta a Jesucristo, a Jesucristo se recibe. Una vez más, cuando estudiamos y escudriñamos la palabra, lo que les decía, cuando una persona está preparada para venir a Cristo, Dios previamente ha preparado al individuo. Dios ha acomodado todo en la vida del individuo para que esa persona esté ahí y ustedes estén frente a esa persona. No es casualidad. Es lo que les he dicho, esta porción, lo que les decía en la reunión anterior. Esta parte en la que dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa esto? Para ti, Omar, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado a tu vida. Este es el momento para que tú escuches, para que tú oigas. Y si la persona ha sido ordenada para salvación, simplemente lo único que hace es recibir a Cristo, porque Él no tiene ningún poder para aceptar o rechazar el llamado. No tiene el poder de rechazarlo, no puede. Gracia, como irresistible, gracia irresistible. Eso es gracia irresistible. No podemos resistir. Recuerden lo que les decía. No podemos enfrentarnos ante un camión y que nos atropelle en pleno periférico y levantarnos como si nada. Y no puede venir Dios delante de nosotros y elegirnos para salvación y poder decir, no, te voy a detener y no me vas a atropellar, no me vas a destruir. No. A Dios se le recibe, a Dios no se le acepta. Al Señor se le recibe, al Señor no se le acepta. Entonces, bueno, este es el problema con la salvación reducida. Si la persona o el individuo no refleja un cambio en sus acciones o su estilo de vida futuro, pues ciertamente ha sido un facilcreísmo. Y es la razón por la que hoy día
Vivimos en un mundo en el que el cristiano está quemado, ¿sí o no? Cuando nosotros decimos, soy cristiano, los cristianos, no, ya están bien quemados los cristianos. Ya hoy día todo el mundo es cristiano y vive como diablo, pero todos son cristianos. ¿Por qué? Por causa del fácil creerismo. No todos seremos salvos, solamente aquellos verdaderamente llamados y ordenados seremos salvos. Y qué mejor que seguir el camino que debemos llevar. Ahora, sí, miren, de forma general, al evangelizar debemos abordar, primero, lo que les decía, no es que exista una regla de la A a la Z, pero este es lo que yo les recomiendo, lo que yo, Omar Bazán Santiago, les recomiendo que procuren hacer. Primero, hablar de quién es Dios. Si ustedes omiten hablar de quién es Dios, no están dando el evangelio. ¿Qué es evangelio? Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo vino. Ajá, ¿y a mí qué? Para mí no son buenas noticias. Primero tienes que conocer las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? ¿Quién es Dios? Esas son las malas noticias. Que ante un Dios santo, tú pecador, no podrás estar en el cielo con Dios. Entonces, si nosotros nada más hablamos de quién es Dios en cuanto a amor, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios quiere restaurar tu matrimonio, Dios está en contenido de amor por ti, que no puede vivir sin ti, necesita que lo aceptes para que vengas a Él, porque Dios te necesita, porque Dios no puede llevar a cabo su plan sin ti, porque eres el pastor estrella, porque eres el diácono estrella. No. Enfóquense en la santidad de Dios. La santidad de Dios. Él es santo y un hombre pecador no puede estar delante de Dios. Esas son las malas noticias. Que no hay obra que valga para que puedas estar delante de Dios. Que ninguna de todas tus obras que has hecho te van a servir. Porque Dios es santo, Dios es fuego consumidor. Dios ha creado el infierno para ti y para todos los ángeles. Y si tú no conoces a Cristo, tu destino es muerte eterna. Dios no negocia. Hay que ser claros en quién es Dios, que Dios es fiel a su palabra, que Dios es estricto, que Dios es firme, que Dios es santo, que Dios es duro. Sí, podemos decir, y Dios tiene amor por ti, de tal manera ha mostrado su amor, que hoy día estoy delante de ti, hablándote de quién es Él. Porque Dios ha tenido amor por ti para que tú escuches la verdad. ¿Ven la diferencia? Siguiente, ¿quién es el hombre? Hay que hablar sí o sí de quién es el hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Pecadores. Está como aquella persona que dice, dime quién es el verdadero Dios. Bueno, el verdadero Dios es aquel al que odias. ¿Cómo? ¿Por qué dices que lo odio? Pues porque Él es santo y Él está lleno de verdad y de pureza y tú no. ¿Pero por qué es posible esto? Porque todos los hombres somos pecadores. Romanos 3, vamos a Romanos 3, vamos a ir viendo todo esto poco a poco. Ahorita no le estoy dando la introducción para terminar con lo que hemos hablado, pero vamos a ver todo esto más a detalle adelante. Pero, ¿quién es el hombre? El hombre es pecador. Siempre tenemos que explicar qué es el pecado, la ofensa contra Dios, quiénes somos nosotros y que no hay ni uno solo. Tampoco hagamos esto, muchas veces lo hacen. Tú eres pecador, tú eres malo, tú. Somos. Tanto tú como yo también lo soy. Yo no soy mejor que tú. Yo no tengo nada en mí que me haga diferente a ti. Yo soy como tú, pecador también. Pero por la gracia de Cristo he sido salvo, he sido transformado. Tercero, la necesidad del hombre de salvación. Hay que hablarles acerca de esa necesidad que ellos tienen para no irse al infierno. Explicarles brevemente qué es el infierno. Hablarles acerca de este lugar donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere, donde es un lugar de tinieblas, donde hay fuego consumidor, donde está la ira de Dios, donde el individuo va a sufrir eternamente. Es importante hablarles y explicarles de eso. 4. Una vez que el hombre, si Dios ha querido tener misericordia del individuo, y le hemos explicado quién es Dios, quién es Él, acerca de su necesidad de salvación, hay que explicarle: por tus buenas obras no podrás estar delante de Él, pero hay buenas noticias, hay una forma.
¿Cómo? Conociendo a Cristo Jesús. Que Cristo Jesús te conozca como Salvador. Ahí es donde entra la clave de decir, este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. ¿Cuáles son? Que existe una forma de que estés con Dios. Sí la hay. Quinto, es importante también que les expliquemos qué es la fe y qué es la gracia, porque si no el individuo no va a entender. Entonces, hablarles de fe y hablarles de gracia, pero la fe, no la fe de los hombres, la fe de Dios, ya lo hemos platicado en el pasado. Hay que explicarles y tratar de definirles rápidamente lo que es la fe de Dios. En la fe de Dios hay certeza, en la fe de Dios hay claridad, en la fe de Dios hay confianza. Y explicarles gracia, regalo no merecido, regalo gratuito, no merecido. Regalo gratuito, no merecido. ¿Por qué? Porque muchas veces es un regalo no merecido. No, pues yo les puedo regalar cualquier cosa y el día de mañana se los cobro. No, un regalo gratuito, un regalo que te estoy dando y que jamás te voy a cobrar por él. Esto es Dios, gracia. También debemos de hablarles acerca del arrepentimiento y confesión de Jesucristo como Señor a Dios. Sí o sí, lo que les decía y lo que destaqué en la parte anterior, debemos hablar de pecado, debemos hablar de arrepentimiento y debemos de explicarle al individuo cuál debe de ser ese arrepentimiento verdadero, que conozca y entienda, si Dios quiere, el peso de su pecado ante Dios, lo que él ha ofendido a Dios. Explicárselo. ¿Cómo? ¿Tú has robado? No, pues sí. ¿Tú has fornicado? No, pues sí. ¿Tú has mentido? No, pues sí. ¿Tú has hecho en contra de Dios? ¿Tú has blasfemado? Sí, todo eso ha ofendido a Dios. Todo eso. Hasta incluso se van a topar con las personas de, no, yo soy santo, no, yo hago todas las cosas bien, pero en el momento en el que lo confrontan contra esta, ¿has mentido? No hay persona que pueda decir que no ha mentido. Y ahí es donde se les puede hablar. Tu misma mentira ofende a Dios. ¿Sale? Entonces hay que hablarles de arrepentimiento, hay que hablarles de confesión de Jesucristo como Señor a Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante, poco a poco. Pero esto es fundamental. Hay que invitar a la persona a orar en su intimidad, en privado, por salvación. Lo que les decía, no debemos de forzarlos a que tomen una decisión. No debemos hacer con ellos la oración del pecador. En su lugar, una vez que expusieron el Evangelio, díganle, yo te invito a que regreses. Si has comprendido lo que has comprendido, si has escuchado, hoy, regresa a tu casa. Métete a tu cuarto, métete al baño, vete a un jardín, vete a un parque donde estés tú solo. Y si estás en tu casa, ponte de rodillas, clama a Dios que Él quiera tener misericordia de ti. Explíquenle, díganle, pídele perdón por tus pecados. Si has sido blasfemo, ¿por qué has sido blasfemo? Si has sido mentiroso, ¿por qué has sido mentiroso? Si has sido fornicario, ¿por qué has sido fornicario? Si has sido idólatra, ¿por qué has sido idólatra? Explíquenle, díganle. Que el individuo pida perdón a Dios y que ore por misericordia a Dios en privado. Explicarle que no se trata de que sea delante de ustedes o delante de un párroco o de un padre, no, ante Dios, Él en su intimidad. Séptimo, hacer una oración por la persona en ruego a Dios por su misericordia, no la oración del pecado. Cuando ustedes terminen, normalmente les invito, o bueno, es lo que yo hago, o procuro hacer, decirle, ¿puedo orar por ti? Sí. Normalmente dicen sí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no le voy a decir, repite conmigo. No. ¿Qué hago por él? En ese momento le pido a Dios que Dios quiera tener misericordia de esta persona. Señor, por favor, quiera usted tener misericordia de Omar. Él ha escuchado la verdad, él ha escuchado quién es usted. Él ha escuchado quién es el hombre, él ha escuchado acerca de la gravedad de su pecado. Quiera, por favor, usted tener misericordia de él, concederle el arrepentimiento, concederle la salvación de su alma y guiarlo a que él crea en usted y deposite su salvación en usted. Que él pueda venir a salvación por medio de usted. Le ruego, por favor, por su vida, por su alma, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Es una oración verdadera de un hijo de Dios que sabe que es escuchado por Dios y que Dios responde por otro individuo. ¿Sale? Se lo recomiendo. Y finalmente, invitarle a que conozca más. ¿Cómo? Por medio de folletos. Por eso es fundamental traer siempre folletos.
También es fundamental, en una oportunidad, traen un folleto, denle un folleto a la persona. Las Biblias son gratis, hermanos, hermanas, aquí son gratis las Biblias. Tenemos cajas de Biblias. Quien quiera una Biblia, díganos, díganme a mí, díganle a Jorge, díganle a Vic, díganle al pastor. Pastor, quiero 2 Biblias, quiero 3 Biblias, quiero 4 Biblias. Ahí están. Predíquenle a alguien el Evangelio. Denle un folleto, toma, regálale una Biblia. Regálenle la Biblia. ¿Quieren ir más allá? Abran la Biblia, tomen un marcador, un marcatextos, marquen estos versículos que hablan específicamente de salvación y dénsela. ¿Quieren ir más allá? ¿Cómo te llamas? Juan Pérez. Para Juan Pérez de Omar Bazán, Dios haga resplandecer en ti su rostro y quiera tener de ti misericordia. Amén. Créanme que eso es evangelismo personal. Es personal. En el sentido de que lo hacen íntimo, lo hacen uno a uno. Entonces, bueno, con esto terminamos la introducción. Ahora sí, hermanos, hermanas, vamos a empezar a ver, perdón, vamos a empezar a ver las próximas semanas, más al detalle todo esto. Les voy a hablar un poquito acerca de cómo evangelizar rápido, 4 o 5 versículos cuando tengan 15 minutos, y si la persona tiene más tiempo, pues cómo podemos tomar más tiempo para poder hablarles, para poder enseñarles, ¿sale? Vamos a poner una pausa el próximo domingo. Nuestro hermano Vic, vamos a aprovechar que nos está visitando, y el próximo domingo nuestro hermano Vic va a continuar con la enseñanza que él ha estado dando, ya sea 1 o 2 domingos, va a ser 1 o 2 domingos, van a ser los próximos 2 domingos que Vic va a enseñarles esta parte, y al cabo de estos 2 domingos, ya que el hermano Vic pues tenga que partir de nuestra presencia, pero no de nosotros, vamos a reanudar esta parte de evangelismo personal, ¿sale? Entonces, vamos a orar y en unos minutos más vamos a dar un tiempo de preguntas y respuestas. Padre, le damos gracias, bendito Señor, por permitirnos estar aquí juntos. Le doy gracias por su amor, por su cuidado, por su protección. Le ruego, por favor, que nos llene de entendimiento y en comprensión, Señor, de su palabra, de que, por favor, podamos comprender todos al unísono y aprender de todos para poder hacer caso a lo que usted nos ha enviado a hacer, Señor, que es evangelizar. A todos y cada uno de nosotros nos ha mandado a eso, y le ruego, por favor, que nos dé la certidumbre y el conocimiento para hacerlo correctamente, y el corazón y la voluntad. En el nombre de Jesucristo. Gracias.